Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, Sí, buenas tardes. ¿cómo está, profa? Muy bien, gracias a Dios Padre. Placer verle, saludarle. Un gusto también verla, profa. Exactamente, así es. Profesor Miller se encuentra, sí, profesor Miller ahí está. Profe, me avisa si ya está listo para entonces dar inicio. Buenas tardes, muy bien, ¿estamos listos? Podemos comenzar. Bien, bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes del semillero de investigación, docentes, asesores de los semilleros de investigación. Hoy estamos aquí para esta capacitación con respecto a lo que es la construcción del marco teórico. En el día de hoy tenemos al doctor Elvin Miller, quien nos va a dictar esta capacitación, nuestra sexta capacitación de los semilleros de investigación. Así que iniciando, procederé a leer su hoja de vida. El doctor Elvin Miller Dougal es doctor en educación con énfasis en evaluación educativa, magíster en métodos de investigación y evaluación educativa, magíster en administración educativa, especialista en docencia superior, profesor en educación, licenciado en educación, profesor en educación primaria y maestro de educación primaria. Cuenta con experiencias laborales como lo que fue el vicedecanato de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía de UDELAS, profesor en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, profesor en la Universidad de Panamá, director titular del Centro Educativo Básico General Residencial Vista Alegre del 2005 al 2018, consultor en proyecto educativo PRODE 2005 y profesor en ISAE Universidad. Cuenta con publicaciones resaltando principalmente artículos como evaluación de la pertinencia y naturaleza de los programas de posgrado especializados y inherentes a la modernización del sistema requerido por la transferencia del Canal de Panamá. Este libro como texto de ciencias sociales, protagonista para educación de la educación básica, editorial Norma S.A. Y sin más que nada, lo dejo entonces a cargo de el doctor Elvin Miller. Profe. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Raúl, por sus palabras. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder estar con ustedes, poder compartir este momento. Este es un momento de intercambio de ideas y también de aprendizaje. Y se utiliza este espacio para eh, eh, adentrarnos en ese mundo que muchas veces pues, se requiere una y otra vez hablar sobre el tema, discutir sobre el tema, reflexionar sobre el tema, para poder entonces ir viendo la luz al final. Porque es que esto funciona de este modo. Quien no está acostumbrado a realizar investigaciones requiere pues esa inducción. Y como este es una presentación diseñado especialmente para los estudiantes que están comenzando este ejercicio de investigación, es bueno que vayamos viendo los conceptos fundamentales así de una manera paso a paso, muy con calma, para que podamos ir comprendiendo toda esta parte, ¿no? Este segmento, esta presentación está dirigida específicamente a comprender cómo se elabora el marco teórico de una investigación. O sea, cómo se diseña, cómo se construye el marco teórico de una investigación. Esto, así como lo estamos expresando, pareciera que es una cuestión bastante simple, pero hay que ponerle un poco de atención en cuanto a qué es lo que está detrás de todo esto del marco teórico de la investigación. Hay una serie de conceptos, de definiciones y de elaboraciones conceptuales que debemos manejar para poder hacer un buen diseño, para poder hacer una buena construcción del marco teórico de una investigación. Bueno, cuando llegamos al marco teórico de una investigación ya tenemos el título. Debemos partir por allí. O sea, cuando tenemos el marco teórico es porque, bueno, ya hemos elaborado el título, hemos elaborado la pregunta de investigación, hemos también expresado la justificación del por qué es importante hacer esa investigación
Y hemos también definido los objetivos de esta investigación y también hemos hasta formulado un supuesto o un posible solución al problema a través de la formulación de una hipótesis. Ya hemos hecho todo esto, así que vamos a profundizar en el marco teórico. Bueno, yo le he preparado unas diapositivas que nos permite comprender mejor. Primero, ¿qué significa marco? ¿No? Debemos comenzar comprendiendo eso. ¿Qué es un marco? ¿Qué es un marco? Marco es un concepto que si le prestamos atención, de pronto nos aclara rápidamente cuando hablamos del marco teórico, partiendo de la definición de qué es el marco, ¿no? ¿Qué es marco? Bueno, entonces vamos a compartir estas diapositivas y comenzamos por ahí, por ese lado de definir lo que es el marco. Vamos acá. Bueno, como ya les he comentado, pues esta presentación es construcción del marco teórico de investigación y entonces esto que tenemos aquí es un marco. Esto es un marco y se lo he puesto así para que podamos de una vez decir, bueno, yo lo que voy a hacer es un marco, pero no cualquier marco, no es el marco de una fotografía, no es el marco del perímetro de la institución donde yo vivo, donde yo trabajo. No, es el marco teórico de la investigación. Pero es importante entender que se trata de unos límites, así como el marco de una fotografía tiene sus límites. Bueno, por eso es que se llama así, porque eso tiene sus límites. O sea que vamos a trabajar y vamos a profundizar dentro de ese marco los conceptos que queremos desarrollar. Bueno, entendiendo que lo que vamos a trabajar es el marco teórico, entonces veamos algunas definiciones. ¿Qué es el marco? Marco es, déjeme, a ver, compartir. Creo que no lo estoy compartiendo la presentación. Ahora sí. Bueno, ¿qué es el marco? Etimología del marco. La palabra marco en sentido de un material que rodea algo. Un material que rodea algo. Por ejemplo, el cuadro de una pintura viene del alemán Mark. Mark, que designa los bordes de un territorio. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una idea de lo que queremos hacer en este capítulo 2 de nuestra investigación. Cuando estamos en el capítulo 2, bueno, estamos hablando del marco teórico. El marco teórico es el capítulo 2 de la investigación. El marco. Y ya sabemos que marco es que vamos a estar dentro de unos límites, dentro del borde de algo, de un material que está rodeando algo. Listo. En el caso no es algo con algo material, es algo conceptual, es teorías. Por eso es que se denomina marco teórico, porque hay muchísimas teorías. Este marco solamente va a tomar en cuenta estas teorías y voy a trabajar sobre estas teorías. A eso se refiere el marco teórico. Muy bien, entonces, a ver, no deja pasar. Vamos a retornar. Ok. Vamos acá. Según la definición de Kerlinger, 2002, vamos a ver lo que es la teoría, ahora sí, la definición de teoría. Como vamos a hacer el marco teórico, vamos a ver que ya sabemos qué es marco, bueno, ahora vamos a ver qué es teoría. Teoría es un conjunto de constructos, conceptos. Cuando decimos constructos son conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí que presentan una visión semántica del fenómeno, especificando relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Captemos esto. Cuando decimos teoría, estamos hablando de un conjunto de constructos. La teoría tal vez no es una sola cosa. La teoría tal vez es la vinculación de varios conceptos que juntos constituyen una teoría. Dependiendo
tema o del título de la investigación, así entonces vamos a identificar las teorías que se ajustan a la investigación. De modo tal que aquí sí debemos decir que no hay una sola teoría, hay muchísimas teorías, pero yo voy a identificar la teoría que se adecua, que se ajusta a mi tema de investigación. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? No podemos llegar a elaborar un marco teórico sin una revisión de literatura. Sin una revisión de literatura. Y aquí quiero detenerme un momentito, mis queridos colegas y estudiantes. En esta presentación estamos hablando principalmente del marco teórico en una investigación cuantitativa, en una investigación mixta, con un enfoque cuantitativo o con un enfoque mixto. En esta presentación estamos hablando de ese marco teórico. Ese marco teórico, cuando está dentro del enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, necesariamente tenemos que acudir a la revisión de la literatura, principalmente a la revisión de la literatura, porque es que es el enfoque cuantitativo o el enfoque mixto. No así cuando se trata del enfoque cualitativo, o el enfoque hermenéutico o el enfoque interpretativo. Cuando digo hermenéutico o interpretativo, me refiero al enfoque cualitativo. Estamos hablando de otra forma de construir el marco teórico. Esto que estoy presentando ahora y más adelante con las diapositivas que sigue, vamos a ver cómo se construye el marco teórico desde el enfoque mixto o desde el enfoque cuantitativo. Porque la elaboración del marco teórico de una investigación es compleja en función del enfoque con el que se está trabajando. En esta oportunidad vamos a mirar el enfoque cuantitativo para que eso quede clarificado, porque construir el marco teórico de un enfoque cualitativo tiene otros presupuestos, tiene otros elementos que hay que explicar muy bien y no se hace precisamente así como lo vamos a explicar ahora. Este está destinado a la elaboración de un marco teórico con enfoque cuantitativo. Si hay diferencia entre un marco teórico de enfoque cuantitativo y una de enfoque cualitativo. Eso es muy importante que lo tengan claro. Sí existe diferencia en la forma de construir el marco teórico entre estos dos paradigmas. Muy bien. Entonces, para hacer el marco teórico del enfoque que le estamos conversando, debemos revisar la literatura. Toda la literatura que podamos en esta era o en esta época, en este contexto histórico, es mucho más fácil porque todo lo podemos encontrar, casi todo lo podemos encontrar en el Internet. Así que visitar bibliotecas física, como se hacía en antaño, no es tan necesario, porque la mayoría de la información actualizada ya está colgada en el Internet. ¿A través de qué buscadores académicos vamos a encontrar? Bueno, existen muchísimos. Hay una lámina, un cuadro que indica diferentes buscadores académicos con el cual se puede trabajar y hay otros más, hay muchos más. Y este es un ejemplo de cómo se puede conseguir, ¿no? Google Académico, Dialnet, Redalit, Cielo, Latindex y así sucesivamente. Bueno, muchos de ustedes ya están trabajando, los profesores le ponen investigaciones y ustedes a través de estos buscadores encuentran sus artículos científicos o sus investigaciones que están requiriendo. Así que bueno, esto es importante que lo tengamos claro. Eso no quiere decir que no tengamos que abordar libros que están en la biblioteca y que muchas veces no se pueden encontrar en el Internet. De modo tal que si la biblioteca no ha perdido vigencia,
sí es importante visitar las bibliotecas para efecto, dependiendo del tema que hemos elegido en nuestra investigación. Bien, según estos señores, según Hugo Cerda y según César Bernal, el marco teórico dice, es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases. Y según Bernal, dice, es una presentación de las principales escuelas. Subrayo escuelas porque esto de las escuelas es lo que va como haciendo más compleja el tema de la búsqueda de una verdadera construcción de un marco teórico. Identificar escuelas de pensamiento, identificar esos enfoques teóricos. Para poder identificar con claridad debemos tener otras lecturas, otras bases que nos permitan poder clarificar lo que queremos hacer, porque es muy fácil confundirse con las teorías. Si queremos, por ejemplo, encontrar teorías que son comunes y que coinciden en su enfoque, de pronto estamos frente a una teoría que nada que ver con ese enfoque y estamos creyendo que está conectado con ese enfoque. Le pongo un ejemplo. Si estamos trabajando cualquier tema de investigación bueno, decimos que nosotros somos docentes que no somos conductistas, que nosotros somos docentes que no somos conductistas y que somos cognitivos, que somos educadores constructivistas, hablando de la profesión de ser educador. Y nos vamos a encontrar con teorías desde el enfoque constructivista y otras teorías desde el enfoque positivista o desde el enfoque cuantitativo. Pero hay teorías que sustentan cada uno de estos enfoques y debemos saber identificar estos enfoques. En educación existen muchísimos y más adelante vamos a ver algunos cuantos. Bueno, etapa para la elaboración del marco teórico. El marco teórico, casi todos los autores y casi todas las personas que explican el marco teórico pueden hablar de 4 aspectos fundamentales o 4 componentes fundamentales que debe tener el marco teórico. Comenzamos pensando en que hay que revisar la literatura en primer lugar y en segundo lugar hay que adoptar una teoría o desarrollo de perspectiva teórica. Desde la parte epistemológica, la epistemología es una expresión que se refiere a algo así como con cuál es la ciencia que estudia la ciencia o la teoría de la ciencia. Bueno, esa es la epistemología es una parte de la filosofía que estudia la ciencia. Entonces, esto de la epistemología es precisamente ese enfoque teórico con el cual nos vamos a cuadrar para elaborar nuestro marco teórico, pero tenemos que tener seguridad, tenemos que garantizar que esto va de acuerdo a la ley. En estos momentos se habla de 3 grandes enfoques o 3 grandes paradigmas, ¿no? El enfoque positivista, esto deben grabárselo porque eso siempre va a estar presente en todas las investigaciones que se hacen, porque hay un respaldo epistemológico, o sea, un respaldo del enfoque, o sea, un modelo, una forma de entender la realidad. En este caso, podríamos hablar de 3, como les mencioné. El enfoque positivista, que se refiere a lo cuantitativo. El enfoque hermenéutico, que se refiere a lo cualitativo. Y el enfoque teórico, el enfoque teórico social, que es un enfoque no tanto cuantitativo, no tanto cualitativo, más bien es un enfoque que habla de transformar, ¿no? De cambiar, ¿no?
las observaciones, las realidades que se encuentran en las investigaciones que se hagan, y la intención fundamental es hacer esa transformación. Este es el último enfoque. Bueno, estas tres formas o estas tres paradigmas, a esto es que se refiere el tema esto de la perspectiva teórica. O sea, la perspectiva teórica tiene una base epistemológica. La perspectiva teórica siempre va a tener una base de la teoría de la ciencia, de esa parte que les mencionaba, que es una parte de la filosofía que estudia la ciencia. Esa parte de la filosofía que estudia la ciencia se llama epistemología. Entonces, todo nuestro estudio, todo nuestro marco teórico, la elaboración de nuestro marco teórico debe tener una fundamentación teórica, y esa fundamentación teórica se refiere a ese enfoque epistemológico. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro. Uno, que hay que revisar la literatura, y dos, que hay que adoptar una teoría o desarrollo o una perspectiva teórica, que en última instancia esa es la epistemología con el cual vamos a trabajar nuestra investigación. Muy bien, estas dos etapas son fundamentales. Ahora bien, ya sabemos que hay que revisar la literatura y ya sabemos que hay que adoptar una escuela de pensamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en cuenta estos cuatro elementos, tomando en cuenta estos cuatro componentes. Yo lo he resumido de esta forma, aunque no se trata de eso nada más, porque si yo digo concepto, no me refiero a la palabra concepto nada más, sino que esa palabra tiene un respaldo diferente, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo, el primer punto dice definición de términos básicos. A eso llamamos la definición y el análisis de conceptos. Esto es como un elemento clave, ¿no? Yo no puedo desarrollar una investigación sin aclarar cuál es la comprensión o cuál es la definición que le estamos dando a esos términos o estos conceptos que estamos utilizando. Y estos conceptos ¿de dónde provienen? De las variables de estudio. De las variables de estudio. Generalmente, la construcción de un título de investigación tiene dos variables. Tiene dos variables que no necesariamente tiene que ser causa-efecto, pero es bueno que tengan dos variables. Todo estudio, para que se llame objeto de estudio, debe tener dos variables. Bueno, los conceptos salen de estas variables. Por eso, definición de los términos básicos quiere decir definir y analizar los conceptos. Ese es el primer componente. Son cuatro. Dense cuenta que hay cuatro. Uno, definición de concepto básico. Dos, antecedentes históricos. Tres, bases teóricas. Y cuatro, la relación que existe entre la variable 1 y la variable 2. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Saber que el diseño del marco teórico conlleva tomar en cuenta estos cuatro elementos. Ahora bien, ¿a qué se refieren los antecedentes históricos? ¿Antecedentes históricos de qué? Si queremos demostrar que a través de este estudio nuestra hipótesis nos va a llevar a demostrar algo que hemos presupuestado, hemos considerado, hemos adelantado como una posible solución al problema. Entonces, esto de los antecedentes históricos. Vamos a buscar de dónde sale todo esto y cómo evoluciona a través del tiempo. Por eso se llama antecedentes históricos, no es antecedentes teórico, porque se tiende a confundir los antecedentes teóricos con los antecedentes históricos. En esta oportunidad estamos hablando de antecedentes históricos. O sea, ¿cuándo se habló de esto por primera vez? ¿No? Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo más adelante que se trata de la teoría crítica. Yo quiero enseñarle a mis estudiantes a aprender a comprender lo que leen, que comprendan lo que leen. Pero yo quiero demostrar que a través de una teoría, a través de un enfoque teórico, se puede enseñar a comprender mejor lo que se lee. Así que yo me he dado cuenta de tantas teorías que he mirado, yo me he dado cuenta que a través de la teoría crítica
el estudiante, porque tiene interacción social con otros estudiantes, con los padres, con la comunidad, con el entorno social, él es capaz de comprender mejor, utilizando esta teoría que se llama la teoría crítica. Ok, si eso es así, entonces yo voy a buscar los antecedentes teóricos, perdón, los antecedentes históricos de esta teoría que se llama la teoría crítica. Esta va a ser mi variable 1. Voy a buscar los antecedentes históricos de cuándo aparece por primera vez la idea de la teoría crítica. ¿Quién lo mencionó por primera vez? ¿Cómo ha evolucionado a través del tiempo? A eso se refiere esto de los antecedentes históricos que vamos a considerar en nuestro marco teórico. De las variables, recuerden que todo lo que se está trabajando en el marco teórico tiene que ver con las dos variables que hemos elegido para realizar nuestro estudio, que puede ser variable dependiente, variable independiente, si es que estamos haciendo un estudio explicativo. O puede ser una variable 1, una variable 2, si estamos haciendo un estudio descriptivo. No necesariamente tiene que ser causa-efecto. Pero es importante que sean dos variables para que haya una relación, una asociación entre variables de estudio. Muy bien, entonces ya vemos qué son las definiciones. Esas definiciones tales tienen que ver con la variable principal, en este caso la variable que se considera la causa o la propuesta que soluciona el problema de antecedentes históricos. Y como tercer componente, histórico. Ya aquí es cómo se hace, cómo funciona, cómo se aplica, cuáles son sus principios. A eso se refiere este tercer componente, bases teóricas de estudio. O sea, ubica la investigación dentro de una teoría, dentro de un enfoque, dentro de una escuela, dentro de un paradigma, dentro de un campo epistemológico, como les mencionaba anteriormente. Estas son las bases que van a sustentar. Esta parte es sumamente importante, porque no solamente es referirse a las bases teóricas por referirse a las bases teóricas, sino que estas bases teóricas es nuestra carta de presentación con el cual nosotros vamos a demostrar como investigadores que esta base teórica que estamos presentando es la respuesta que estamos buscando hace tiempo para solucionar el problema que estamos investigando. Por eso es tan importante esta base teórica. Y finalmente, como cuarto componente, tenemos la relación que existe entre la variable 1 y la variable 2. Lo que queremos demostrar es que ya hay personas que han escrito, que han estudiado, que han formulado sus ideas y que lo han publicado de las bondades que tiene la variable 1 sobre la variable 2. Y aquí la idea es encontrar quienes han escrito sobre los estudios que han hecho ya previo a nosotros de las bondades que tiene la variable 1 sobre la variable 2. Es decir, qué efecto logra tener la variable 1 sobre la variable 2 cuando se lleva a la práctica. Ejemplo, si la teoría crítica es la respuesta a la comprensión lectora, yo tengo un programa con mis estudiantes que a través de la utilización de la teoría crítica, donde ellos tienen que reflexionar después de una lectura corta, tienen que hacer comentarios necesariamente, tienen que discutir sobre lo que han leído. Entonces, esta aplicación de la teoría crítica en la misma práctica le permite al estudiante pensar sobre lo que han leído y esto lo obliga a comprender lo que han leído. Entonces ya estoy diciendo que hay un efecto positivo de la variable 1, que se refiere a la teoría crítica, sobre la variable 2, que se refiere a la comprensión lectora.
La variable 1 sería la teoría crítica, la variable 2 sería la comprensión lectora. Entonces, en este último componente, lo que se hace es expresar diferentes autores que han dicho que en sus experiencias sí han encontrado que hay resultados positivos en la aplicación de la teoría crítica para lograr una mejor comprensión lectora. Todos los componentes que le acabo de presentar aquí, desde la definición de términos, los antecedentes históricos, las bases teóricas y que existe el 1 con la variable 2, todos estos puntos deben ser sustentados a través de autores, deben estar sustentados en la redacción de su marco teórico a través de diferentes autores que han expresado sus hallazgos de sus investigaciones y que hoy es compartido por una gran cantidad de personas que están en el campo de estudio referente al tema que usted está investigando. Este es un título, por ejemplo. Este es un título de una investigación de estudiantes de la Universidad del área de las ciencias sociales, ciencias pedagógicas, que igual se da también en las ciencias de la salud. No hay ninguna diferencia en cuanto a la elaboración del título de un estudio. Los títulos de estudio o los títulos de investigación deben elaborarse principalmente. Hay 3 elementos que no pueden faltar, pero generalmente pueden construirse con 5 elementos. Acá podemos ver, por ejemplo, relación entre la pedagogía crítica y la comprensión lectora en estudiantes de 6º grado de la Escuela República de Chile 2025. ¿Cuáles son los 5 elementos del que me estoy refiriendo? Estamos hablando de cuál es el propósito del estudio, cuáles son las variables de estudio, cuál es la población de estudio, dónde lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Esos son los 5 elementos. Propósito, variables, población, lugar y tiempo. Ahí están los 5. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Saber cuál es la relación. Ahí está, la primera palabrita siempre va a ser el propósito. Saber cuál es la relación. En mi investigación yo quiero saber cuál es la relación. ¿De qué cosa? Que existe entre pedagogía crítica, y ahí está la primera variable, pedagogía crítica, variable 1. Y la comprensión lectora, ahí está la segunda variable, variable 2, comprensión lectora. Y aquí viene la población. En estudiantes de 6º grado, la población. Si estuviéramos en un centro de salud, por ejemplo, ya no sería estudiante de 6º grado, tendría que ser, pues, de 0 a 2 años, por ejemplo, que asiste al centro de salud, ¿no? Que estamos hablando de niños, en el caso de los estudiantes que tienen que hacer estudios relacionados con estas edades. O la propia institución puede convertirse en la población de estudio. Entonces, ahí está la población. Y la Escuela República de Chile es el lugar, toda investigación, sobre todo investigaciones descriptivas, debe indicarse a dónde lo van a hacer. Lo van a hacer en una institución, en un centro de salud, en un hospital, en el IPE, en un CAIPI, en un centro médico, etc. ¿Y cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer en el año en que lo van a realizar. Nada más ponen guión, ponen el año que van a realizar. En este caso, pues 2025. Bueno, ahí están los 5 elementos que debe tener un título de investigación. Cuando se va a hacer el marco teórico siempre se hace en función de 2 variables. ¿Cuáles? Pedagogía crítica, comprensión lectora. En este ejemplo, en el ejemplo que cada uno de ustedes tienen allí para el desarrollo de su investigación, tendrán que hacer su marco teórico sobre la base de las 2 variables que tienen en su título de investigación.
Muy bien, aquí entonces tenemos algunos ejemplos sobre cómo se diseña o cómo se debe ir elaborando. En el punto 1, o sea, el punto A, decimos de este modo, y esto lo pueden replicar con sus títulos, tomando en cuenta las dos variables de estudio. En el ejemplo que les estoy presentando, las dos variables de estudio son 1, comprensión lectora, perdón, 1, teoría crítica, y 2, comprensión lectora. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es mis dos variables, la redacción del subtítulo principal después del marco teórico, o sea, marco teórico, título, subtítulo, sería entonces pedagogía crítica y comprensión lectora como concepto. Le agrego la palabrita como concepto porque todo lo que yo voy a redactar a partir de este subtítulo tiene que ver con los conceptos que voy a utilizar en la construcción de mi marco teórico. ¿Y de dónde salen esos conceptos? De las variables. En este caso, de la variable pedagogía crítica. ¿Qué podemos lograr generar de la variable pedagogía crítica? Bueno, generamos pues comprensión literal, comprensión inferencial, de la comprensión lectora, perdón, generamos comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica. Cuando hablamos de la variable comprensión lectora, ahí se generan los términos, los conceptos que vamos a utilizar para el desarrollo. ¿Qué hacemos? Bueno, buscamos los autores que se han referido a estos conceptos y damos la definición de los autores que se han referido a estos conceptos. Y ya vamos trabajando la definición de los conceptos que nosotros queremos expresar en nuestra investigación. A eso se refiere el marco teórico en el punto 1, que se refiere a la parte de los conceptos. Y el título que colocar debe ser pedagogía crítica, comprensión lectora como concepto. En este ejemplo, en el ejemplo suyo, usted pondrá dos variables y luego la como concepto. Con eso, usted le está diciendo que todo lo que usted ha desarrollado después de ese subtítulo tiene que ver con los conceptos que usted va a utilizar en su estudio. Otra forma de generar los conceptos y no perderse es haciendo algo que todos los investigadores deben hacer y los que están trabajando con sus profesores, algo que se llama un esquema que se llama ¿cómo es que se llama? Se llama dimensiones o es un cuadro que contiene las variables, las dimensiones, los objetivos, la hipótesis. Es un esquema que contiene eso y de ese esquema que tiene las variables se van a generar las dimensiones. Las dimensiones entonces generan los indicadores. Ese cuadrito, esa matriz, se llama matriz de consistencia. Esa matriz genera los términos que vamos a buscar a través de los diferentes autores. Y esta matriz es muy útil porque en un solo recuadro vamos a encontrar cuáles son las variables que estamos utilizando para nuestra investigación. De esas variables se generan las dimensiones y de esas dimensiones se generan los indicadores. Esos indicadores son los que diferentes autores han hablado y que para nosotros es importante para nuestro estudio y lo vamos a citar y lo vamos a ir compilando, agregando según el interés que tengamos con nuestro estudio. Entonces, esto es importante, ¿no? Lo que es el primer punto. El segundo punto tiene que ver, como les mencioné antes, antecedentes históricos. O sea, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Quiénes son los primeros pensadores sobre esto y lo que aportaron? Luego, ¿cómo evolucionó a través del tiempo? Eso lo pueden decir dentro de algún periodo histórico, lo pueden ir mencionando. Y finalmente, ¿cómo está actualmente? ¿Dónde estamos actualmente? Esa parte es como cronológica. O sea, desde los primeros pensadores sobre el tema, cómo se desarrolló durante un periodo largo de tiempo, cómo evolucionó y cómo está en estos momentos. Estos son los antecedentes históricos de esa variable que hemos considerado la variable que va a dar respuesta, de alguna manera,
a este problema que hemos identificado y que estamos estudiando. Muy bien. El tercer punto tiene que ver con las bases teóricas, como le mencioné. Y una forma de presentarlo es identificando, como les dije, cuáles pueden ser las bases teóricas de mi estudio. En el caso de la pedagogía crítica, yo encontré que hay 3 bases teóricas fundamentales. Una, las teorías clásicas, que tiene que ver con la teoría asociacionista y la teoría conductista. 2, la teoría cognitiva, que tiene que ver con la teoría de la construcción, con la integración, la teoría de los esquemas, la teoría de los modelos mentales. Esas son las teorías correspondientes a las teorías cognitivas. Y también encontré enfoques cognoscitivos. Y dentro de este enfoque cognoscitivo está la teoría sociocultural, la teoría de la negociación de los significados. Hay algo aquí que es muy importante aclarar. Ahora mismo le he mencionado 3 diferentes teorías: clásica, cognitiva, sociocognitivos. Muchas veces para avanzar con el estudio y el trabajo, no necesariamente hay que recorrer todas las teorías. Usted sí sabe que hay una que es la que le compete su estudio y es el que la mayoría de los autores están citando como la teoría más óptima o mejor posicionado en el desarrollo de la ciencia. Entonces, utilice esa teoría directamente y no necesariamente tenga que mirar todas las teorías. Porque de pronto, si empezamos a hacer nuestro marco teórico pensando en todas las teorías existentes, nos vamos a perder el camino y no vamos a ver exactamente cuál de las teorías que ahí está presente es la teoría adecuada para sustentar nuestro marco teórico. Entonces, las bases teóricas tienen que ver con esa teoría que va a sustentar su estudio principalmente. O sea, particularmente su estudio debe estar sustentado con una teoría que usted ha considerado la teoría adecuada para sustentar su estudio. Por eso se llama marco teórico, porque el marco teórico mira, revisa todo, pero hay uno, y ese uno pertenece a un campo epistemológico. Y recuerda, la palabra epistemología hay que mencionarlo aquí por el hecho de que si no tenemos claridad en la orientación que le estamos dando a nuestra búsqueda de la literatura relacionado con nuestro tema de estudio, no estamos fundamentando nuestro trabajo. Entonces, no podemos olvidar que son 3. Recuerden, el positivismo, por un lado, que tiene que ver con todo lo cuantitativo. El hermenéutico, por otro lado, que tiene que ver con lo cualitativo. Y el sociocrítico, que tiene que ver con la transformación. Como este tipo de investigación lo que procura es cambiar y transformar lo que han encontrado. Entonces, ¿cuál es el enfoque epistemológico más adecuado para su trabajo? ¿El cuantitativo, el cualitativo o el sociocrítico? Todo eso tiene que ver con esto de las bases teóricas de la investigación. Y como último punto, en último componente del diseño del marco teórico es la influencia de la pedagogía crítica sobre la comprensión lectora. Es decir, cómo afecta la variable 1 a la variable 2. Cómo afecta la variable 1 a la variable 2. Y hay muchos autores que han dicho ya, que han estudiado ya, que han tenido experiencia ya con respecto al tema que usted está estudiando, y ellos también lo han escrito y lo han publicado. Entonces hay que buscarlo, hay que revisar la literatura y encontrar esos escritos que dan como el respaldo a las ideas que usted está planteando y que ya existe prueba fehaciente de que funciona, de que da resultado, de que los efectos sobre la variable 1, sobre la variable 2, son efectos positivos y por lo tanto usted lo está proponiendo como una alternativa de solución al problema que usted ha identificado. A eso se refiere el cuarto punto dentro de los 4 puntos
de los 4 grandes puntos, porque también hay subpuntos que ustedes pueden ir agregando a cada uno de estos 4 grandes componentes del marco teórico. ¿Cuál es la función entonces del marco teórico? La función es que fundamenta el problema de estudio. O sea, el marco teórico es como el abogado, ¿no? Es el que dice los argumentos sólidos. Por eso es que estamos de acuerdo con este estudio, porque según esto a través de estudia que es correcto, ¿no? Que es adecuado, que es apropiado. Así, el marco teórico fundamenta el estudio y establece su actualidad científica. B, confiere la base para la definición de las categorías, conceptos y variables. Confiere las bases. O sea que si el marco teórico, sin marco teórico no tenemos los términos, los conceptos, las variables, las dimensiones, los indicadores que necesitamos para desarrollar nuestra investigación. A través del marco teórico logramos encontrar todos estos elementos que son necesarios para desarrollar una investigación científica. Y como tercer aspecto, proporciona referencias y ejemplos. O sea que a través del marco teórico ya vemos que hay autores que ya han estudiado sobre el tema y ya podemos mencionarlo, podemos referenciarlo, podemos citarlo y podemos demostrar con ejemplos si funciona o no funciona la propuesta que estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, el marco teórico investigador. El marco teórico, como ustedes vieron, cuáles son los conceptos, cuáles son los antecedentes históricos, cuál es la base teórica y cuál es la relación que hay entre la variable 1 y la variable 2. Esto es la verdadera guía para el investigador. Si no, puede escribir todo lo que le dé la gana, todo lo que le encuentre en el camino, lo va acumulando, pero no está haciendo nada, no está haciendo un marco teórico según un diseño, con un propósito, sino que está acumulando muchas teorías así de manera desordenada, de manera aislada. No, el marco teórico es la elaboración de conceptos, de un conjunto de conceptos que están vinculados, que están relacionados y que se pueden explicar de una manera categórica, ¿no? A eso se refieren las funciones del marco teórico. Las características del marco teórico. Presenta en forma ordenada y sistemática la revisión de la literatura. El orden es muy importante aquí. 2, referirse al problema de investigación escogido por el estudio. O sea, que el marco teórico tiene como característica que es que se refiere al problema de investigación que el autor ha escogido o que el investigador ha escogido para su estudio. Y 3, presentar con claridad los principios que fundamentan la acumulación de la hipótesis, ¿no? Hay una hipótesis previa que se formula antes del marco teórico en la estructura de la investigación. Pero la hipótesis sólida, la hipótesis con todos los argumentos, se formula posterior a la revisión de la literatura. Porque entonces que ya usted se enteró que hay, que no hay. Entonces que tiene la duda más clara. Mire que pareciera una contradicción. Tiene la duda más clara. O sea, le viene la duda y que usted no logra explicarse porque tiene una duda y usted quiere saber, usted quiere tener una respuesta sobre la duda que tiene. Entonces formula una pregunta. Esa pregunta no la tiene todavía resuelta. Para resolverla, debe formular una hipótesis. Pero todo esto lo logra posterior a la lectura de la revisión de la literatura que ha hecho para construir su marco teórico. Por eso es tan importante la construcción del marco teórico, porque eso le lleva a la formulación de una buena hipótesis, porque no estás preguntando de primera mano, no estás preguntando, no estás preguntando por preguntar, estás preguntando sobre la base de una revisión que ya hiciste y por lo tanto
tu pregunta tiene solidez, tu pregunta tiene robustez, porque es que no estás preguntando sobre la base de la ignorancia, estás preguntando sobre la base de la comprensión, porque ya leíste, ya construiste el marco teórico. Muy bien, y el cuarto punto tiene que ver con la definición o definir las principales categorías que permiten el análisis del problema. Las categorías tienen que ver con esos elementos que le mencionaba, de las variables y estas variables en función del enfoque, ya sea cuantitativo, cualitativo o sociocrítico, que sustenta todo trabajo de investigación científica. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de teorías y subteorías en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias de la educación, en el campo de las ciencias de la educación, conductismo, cognitivo, constructivismo, sociocultural, humanismo. En las ciencias sociales tenemos sociocultural de Vygotsky, teoría del aprendizaje social de Bandura, pedagogía crítica. Estos son ejemplos de teorías que pueden ser utilizados en el área de las ciencias sociales. En el área de las ciencias sociales también está la teoría cognitiva y la teoría crítica. Son diferentes subteorías que existen y que son muy adecuados para el campo de las ciencias de la pedagogía y ciencias sociales. Igualmente hay muchas teorías también en el campo de las ciencias de la salud. Quería mostrarles esta parte que no puede dejar de mencionarse en la elaboración del marco teórico, que son las citas. O sea, todo lo que se va a hacer en el marco teórico se debe citar. O sea, cada idea que presentemos debemos decir, bueno, lo dijo este autor en tal año y lo pueden encontrar en tal página. Esos tres elementos son esenciales en la cita. Lo dijo tal autor, lo dijo en tal año, o sea, se publicó su trabajo en tal año y usted lo puede encontrar en tal página. Así debe ser. Debe seguir las siguientes pautas, ¿no? Cuando se trata de citas de menos de 40 palabras, ahí hay 3 puntos que deben tomar en cuenta. Se incorporarán en el cuerpo del texto, o sea, no lo deben sacar del cuerpo del texto, porque son citas de menos de 40 palabras. Se encierran entre comillas dobles. Recuerden, se encierran entre comillas dobles. Y finalmente, al final de la cita, se citan entre paréntesis y el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página o rango. Cuando decimos número de página es porque si lo encontraste en la página 34, entonces pone la P.34. Pero si encontraste esa cita desde la página 34 a la página 38, entonces pone PP. Entonces pone el rango 34-38. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Este ejemplo, fíjese. Este ejemplo de cita. Recuerden, el marco teórico está lleno de citas. El marco teórico no es una idea suya nada más. Sí, claro que tiene que hacer sus aportes, sus reflexiones, pero lo hace sobre la base de una cita. Es decir, todo lo que se va construyendo en esos 4 componentes que le mencioné, de lo relacionado a concepto, de lo relacionado a lo histórico, de lo relacionado a la base teórica y de lo relacionado a la influencia de la variable 1 sobre la variable 2, todo, absolutamente todo se hace citando a los autores. Así de este modo. Ejemplo. La interconexión entre el bienestar físico y el aprendizaje es fundamental. Según Smith, aquí viene la cita, según Smith, abro paréntesis, 2022, cierro paréntesis, coma, entonces abro comilla doble. ¿Por qué abro comilla doble? Porque es una cita de menos de 40 palabras. Por eso abro una comilla doble y redacto la cita. La cita es: la salud integral es un factor determinante en el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo en todos los niveles educativos. Cierro comillas. No lo saqué fuera del texto, lo tengo dentro del texto, o sea, no lo saqué fuera del texto. Recuerden, la cita está como si estuviéramos escribiendo normal. Pero al final, entonces, abro paréntesis, pongo la P, punto, y pongo 45, que es la página donde se encuentra esa cita. Cierro paréntesis, punto. Esto es una regla del manual APA. O sea, APA es una norma, un manual que los científicos sociales han propuesto para que sea utilizado para todo lo que están haciendo
investigaciones de naturaleza humanística o de ciencias sociales. Por lo tanto, debemos ajustarnos a estas reglas, a estos principios, a estas normas. Recuerden, en esta cita, mira que cómo se hace. Primero, el apellido del autor, abro paréntesis, pongo el año de publicación de la obra, cierro paréntesis. Pongo la cita y al final abro paréntesis, pongo la P y pongo la página donde encontré esa cita. Cierro paréntesis y pongo punto. Esa es una regla. Cuando se trata de citas cortas, menos de 40 palabras. Ahora hay una diferencia entre el párrafo de arriba y el párrafo de abajo, la cita de arriba y la cita de abajo. Ustedes noten que en la cita de arriba, el señor Smith está comenzando. O sea, según Smith, 2022. Pero en el segundo caso, de nuevo estamos hablando de Smith, pero ya Smith no está allá arriba. Smith está al final de la cita. Esas son dos formas. Se llama así. Uno, cita según, con énfasis en el autor, o cita con énfasis en el texto. En el primer caso es con énfasis en el autor. En el segundo caso es con énfasis en el texto. ¿Por qué? Porque cuando decimos énfasis es que es principal. Principalmente el texto, o sea, quiero hacer énfasis en el texto, por eso comienzo con texto y de último con el autor. Hice énfasis en el texto y el autor quedó como segundo nivel en este caso. Así que esas son dos formas y perfectamente pueden utilizar cualquiera de las dos y es válido, no hay problema con eso. Pero hay una diferencia de cómo se tiene que colocar en el paréntesis. Cuando se trata de cita con énfasis en el autor, se coloca el autor fuera del paréntesis y solamente se pone en paréntesis el año de publicación. En cambio, cuando se trata de énfasis en el texto, el autor está dentro del paréntesis. Se pone al final, pero el autor entra dentro del paréntesis. Entonces ponemos Smith, 2022, P.45. Todo eso va junto al final, cuando se trata de énfasis en el texto. Esa es la diferencia. Pero de las dos formas que son aplicables, que son utilizables sin ningún problema, lo que sí hay que saber es que si estoy haciendo énfasis en el autor, debo también tomar en cuenta que la forma de hacerlo es así. Y si hago énfasis en el texto, la forma de hacerlo igualmente es de acuerdo al ejemplo que ustedes están observando. Muy bien. En el caso, ¿qué es lo que pudimos ver aquí? Cita larga. Ahora, citas largas, o sea, cita de más de 40 palabras. Se presentan en un bloque independiente. Fíjense que ya no está dentro del cuerpo del texto, sino en un bloque independiente. No llevan comillas. En esta ocasión no llevan comillas. Estamos hablando de citas largas, citas de más de 40 palabras. Entonces, también se deja sangría de 1.27 centímetros del margen izquierdo y también del margen derecho. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, la primera línea de cada párrafo adicional se deja una sangría de 2.54. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está el ejemplo de una cita larga. Fíjense, lo mismo, ¿no? Con énfasis en el texto, con énfasis en el autor, pero son citas de más de 40 palabras. Y se coloca en el centro de la página. Se deja sangría en la redacción de la... Esa es la diferencia de la larga y cita corta, que sí está en bloques fuera del cuerpo del texto. Se coloca afuera. Aquí no se aprecia con claridad porque la página no se presta, pero creo que eso es comprensible. Bueno, debe ser elaborado en componentes. Lo relacionado con los conceptos que se van a utilizar en el desarrollo del marco teórico, en el desarrollo de la investigación propiamente, los antecedentes históricos de la variable principal de estudio. Como tercer elemento fundamental es cuáles son las principales bases teóricas o cómo funciona esa teoría. A eso se refiere el punto C.
Y el punto D se refiere a cómo influye la variable 1 sobre la variable 2. Eso es básicamente. Yo quería ver si, a ver, quiero mostrarle, a ver si se puede. Si se puede. ¿Pueden ver esa página Word? Si alguien me informa. ¿Esta página Word lo pueden ver? Correcto, profesor. Ok, entonces yo quiero mostrarle algo. Mire, este es un ejemplo. Mire, este es un ejemplo de cómo, de lo que le he pasado explicando. Aquí está. Suponiendo que el título del estudio fuera eso que está en letras rojas. El título dice, Instrumento de evaluación del conocimiento en función del pensamiento reflexivo en estudiantes sexto grado del República de Israel 2025. O sea, mi propósito es saber cuáles son los instrumentos. Mis variables, evaluación del conocimiento, 1. 2, el pensamiento reflexivo. Son 2 variables que tengo allí. Mi población, estudiantes de sexto grado. El lugar, República de Israel, Escuela República de Israel. El tiempo, 2025. Muy bien, ya ese es mi título. Y aquí 4 componentes principales. Fíjense. El punto A dice evaluación del conocimiento y el pensamiento reflexivo como concepto. Lo que está subrayado de amarillo es lo que hay que agregarle a las variables nuestras. Ustedes toman sus 2 variables y le agregan al final que ver con todos los conceptos que van a utilizar en su desarrollo de su marco teórico. El punto B, antecedentes históricos de la evaluación del conocimiento, que la evaluación del conocimiento es la variable 1 en este caso, pero antecedentes históricos se coloca la variable principal o la variable 1. En el punto C, ¿cómo funciona esa teoría o cómo funciona o cuáles son las bases teóricas que va a sustentar mi trabajo? Entonces pongo en ese punto principios, implicaciones teóricas y aplicación de la evaluación del conocimiento. Y finalmente, recuerden que yo les decía, ¿cómo afecta la variable 1 sobre la variable 2? Bueno, entonces la redacción del título sería efecto de la evaluación del conocimiento sobre el pensamiento reflexivo. Porque la variable es evaluación del conocimiento y la variable 2 es pensamiento reflexivo. Entonces le agrego la palabra efecto porque quiero saber cómo influye, cómo afecta, qué impacto tiene, ¿no? Entonces pongo una palabra que más o menos denote esto que quiero decir, la relación que hay entre estas 2 variables. Con estos 4 elementos yo comenzaré mi estudio. Fíjense, aquí por ejemplo, aquí están los ejemplos de las citas que le hacía saber. Cuando se trata de más de 40 palabras, se coloca así, en negrita, palabras en la letra número 10, y ahí está con énfasis en el autor, Refnif Clofer, 1997, muestra, y ahí se redacta una cita de más de 40 palabras, y al final se pone la página donde se obtiene esa información, y ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se debe hacer la cita. Todo es citando. Aquí hay otro ejemplo, creo que es el único ejemplo que tengo allí. Y aquí entonces, aquí hay unos ejemplos de títulos que me tomé la tarea de ver algunos trabajos que hemos hecho con los estudiantes, que los estudiantes de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía han podido elaborar en alguna medida, han podido desarrollar, y es bueno que ustedes, por ejemplo, tomen nota de esto, ¿no? El ejemplo 1 dice asociación entre el aprendizaje basado en proyecto y las habilidades socioemocionales en estudiantes de primero de la escuela bilingüe. Todos estos ejemplos pertenecen a la Facultad de Educación y Pedagogía, la Facultad de Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud. Incidencia del uso de los dispositivos tecnológicos y la motivación. Lo que está subrayado
está resaltado en amarillo y en verde son variables, uno variado. Uso de pizarras digitales interactivas en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto. Y dice efectividad de la gamificación en el aprendizaje de aritmética en los estudiantes de cuarto grado. Escuela Federativa de Brasil. Y uso de método VAC. Este es otro ejemplo de cómo se puede elaborar un título. Entonces, le muestro estos títulos porque sobre la base de las variables es que se construye el marco teórico, tal como lo hemos intentado explicar. Bueno, listo. Con esto entonces les indico la conclusión. Gracias y me gustaría que me pudieran preguntar si tienen preguntas, con mucho gusto para poder concluir la jornada de hoy. Muchas gracias. ¿Es? No, por eso es que no me atreví. Sí, les iba a decir. ¿Me escuchan bien? Sí, habla al doctor muy bien. Muchísimas gracias, profe Susana. Bien, nada, gracias.